Bueno, pasando precisamente también a otros aspectos, a otros temas, esta sabemos fue una semana extremadamente movida para la agenda internacional. La noticia, sabemos, más reciente y más relevante sin duda, una de las que ha dado además giros en todos los medios de comunicación fue la muerte de Pepe Mujica, el presidente de Uruguay de 2010 al 2015, quien por cierto falleció el día de ayer desafortunadamente después de una larguísima temporada luchando contra un cáncer terrible, un cáncer que lo tuvo en cama muchísimos meses y que finalmente, bueno, pues ahora, dado a conocer el legado que dejó, descanse en paz y lo recordaremos siempre como uno de los presidentes más congruentes y que además estableció una comunicación no solamente en su país, sino en América Latina y además planteando que la izquierda latinoamericana tiene, sí, otros puntos de vista y otras visiones que, como le digo, con la congruencia se pueden entender siempre de partes mucho más transparentes. Solamente por sus políticas, bueno, pues conocimos parte del legado de Pepe Mujica, pero no solamente por eso, sino también por su estilo de vida austero, por la coherencia, como le digo, que mantuvo por el final de su vida y también por su buen humor, su amor al arte, a la música, a la bohemia, su amor a las personas públicas, a los escritores, que además era muy cercano a él. Además de esto, pues han sucedido muchísimos otros aspectos y muchas cosas relevantes. Y una de ellas es que Estados Unidos y China, esta semana sabemos, concretamente el lunes, pactaron una tregua de 90 días en la guerra arancelaria entre estos dos gigantes, el gigante asiático y los Estados Unidos. Washington, a partir de este acuerdo, va a bajar sus tarifas a los productos chinos del 45 al 30%. Ya es algo, se puede decir un 15% de reducción, mientras que Pekín hará lo propio, pasando del 25% al 10%. La noticia, por supuesto, le ha dado oxígeno a la moneda china, el yuan, y también le ha dado algo de tranquilidad a los mercados internacionales, entre ellos el nuestro, por supuesto, que es el que nos interesa, pero hay muchísimas otras cosas, muchas aristas, muchos renglones que tenemos que revisar y cosas que están sucediendo. Por ejemplo, también en temas internacionales, durante su gira por Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en la ciudad de Riad, la capital de Arabia Saudita, con el presidente de Siria, actualmente el presidente Ahmed al-Zahara, y anunció el fin de las sanciones económicas de Washington sobre la economía siria. Mientras tanto, también hay novedades sobre las guerras en el mundo. El fin de semana, sabemos una vez más en un capítulo nuevo, India y Pakistán pactaron afortunadamente un alto al fuego temporal después de 4 días de enfrentamientos que habían causado decenas de muertes. Pero, por otro lado, en Europa, en el viejo continente, se habían hablado también de que mañana se van a reunir en Estambul, Turquía, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, una reunión que pues, va a generar toda la tensión que hemos esperado para negociar, tentativamente negociar la paz de este conflicto bélico que parece no tener fin. Esperemos que en esto encuentren las condiciones para lograrlo. Sin embargo, aunque Moscú tiene lista ya su delegación para esta plática, todo parece indicar que no irá personalmente Vladimir Putin, y ahí sí entra en el contexto el interés que tiene el presidente ruso de encontrar una paz en este conflicto. Por otro lado, Zelensky ha dicho que no tiene sentido reunirse con cualquier representante ruso que no sea precisamente el presidente Vladimir Putin. No podemos dejar de mencionar también otro evento muy relevante de la semana, que es la designación del Papa León XIV como el nuevo líder de la Iglesia Católica, un reto gigantesco que va a enfrentar sobre todo por las situaciones sociales, económicas y políticas que está viviendo el mundo en este momento, y también pues la canalización de la filosofía que le dejó el Papa Francisco y a la cual está también muy apegado. Pero para analizar todo este panorama, un panorama tan grande, tan complejo, tengo el gusto de tener en el foro aquí a la analista internacional experta en estos temas, a mi querida Brenda Estefan. Brenda, muchísimas gracias. Bueno, di una introducción un poco amplia de todo lo que está pasando en el mundo. Son muchos puntos y muchos objetivos en donde tenemos que apuntar la atención. Si te parece, vamos a empezar con el primero, con el de Pepe Mujica, si te parece rápidamente, y el legado que dejó para América Latina con esta izquierda, que además se entiende de una manera distinta a la que hay ahora en Brasil, la que hubo en Argentina, la que hay en nuestro país. ¿Cómo tomas el legado de Pepe Mujica y además también la tristeza que dejó su muerte?
Max, un gusto estar aquí, extrañando a nuestra querida Adela, pero compartiendo contigo. En efecto, una semana muy agitada en la agenda internacional, en un mundo ya de por sí agitado. Pero sí, el tema de Pepe Mújica, su muerte, que nos recuerda que un hombre, líder de una pequeña nación sudamericana, se convirtió en un referente global de la izquierda, pero yo diría no solamente de la izquierda, porque en un mundo en donde faltan ideólogos, en donde nos vemos expuestos al populismo, al mensaje sencillo, Pepe Mújica buscó siempre un mensaje de profundidad, un mensaje que hacía reflexionar y pensar sobre diversos retos que enfrenta la humanidad. Y creo que ese es su valor, ese es su legado hacia América Latina y en general, pues recuperar la imagen del político como alguien que puede tener ideas que aporten al debate público. Me parece incluso que Mújica fue mucho mejor como ideólogo que como presidente del Uruguay. Paradójicamente no fue un gran presidente, pero sí un hombre que hizo llevar a la mesa reflexiones importantes sobre el contexto actual y sobre la humanidad en general. Totalmente, sí, y descanse en paz. Recordemos siempre lo que es tener, o en este caso Uruguay, un presidente filosófico muy entrañable, muy querido, pero alejado sí de estos temas políticos de los que estamos acostumbrados a ver esos líderes sudamericanos, ¿no? Y sobre todo en este populismo contexto. Fácil, el mensaje sencillo, ¿no? Ya digeridito, pero que tiene contacto, que tiene arrojo electoral. Él realmente se centró en el mensaje profundo, en el debate de calidad y de profundidad de la cosa pública. En los mensajes entre líneas y no en el manual fácil que dice exactamente cómo llevar esta más allá de que uno más pueda o no estar de acuerdo con muchas de sus líneas de pensamiento, hay que reconocer eso. Así es. Vamos a pasar ahora a la gira que está haciendo Donald Trump en Medio Oriente. Va a Siria, va a tratar de establecer un encuentro y también una nueva relación en diferentes ámbitos: comercial, política, social, después del derrocamiento de Bashar al-Assad, en donde sabemos estuvo prácticamente 2 décadas en un régimen autoritario absoluto que dejó en una situación completamente pegada a este país, pero ahora hay nuevas condiciones con el nuevo líder de este país árabe, de Siria, y el acercamiento también, el interés que tiene Donald Trump, tentativamente de entrada, de invertir $600 millones en proyectos que también quiero pensar tienen que ver con el posicionamiento bélico en esa región. ¿Tú cómo ves la óptica en esta expectativa, Brenda? Pues mira, hay mucha expectativa porque se trata de la primera gira internacional de Donald Trump en su segundo mandato. Vuelve a repetir a Arabia Saudita como el primer destino. Eso fue hace 8 años. Eso repite en esta ocasión. Va a 3 países. Estuvo en Arabia Saudita, va ahora a Qatar y estará en Emiratos Árabes Unidos. En su visita por Arabia Saudita, pues muchas sorpresas, ¿no? De entrada, pues el hecho de que haya este bromance, esta relación tan intensa con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, un hombre que hace 7 años era visto por la comunidad internacional con muy malos ojos por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Turquía, ¿no? A manos de los hombres cercanos a Mohammed bin Salman. Y a pesar de ello, pues él logra pues recomponer su figura y su posición en el mundo, y vemos pues que es visitado ahora por Donald Trump, y que en el marco de esta visita, estando en Arabia Saudita, se reúne con el nuevo líder sirio. Ahmad al-Sharaa, un hombre que hace 10 años era líder de una facción de Al-Qaeda, que tenía sobre su cabeza la cantidad de $10 millones por acercarlo a las autoridades, y que hoy puede saludar. Un criminal buscado de alguna manera, sí. Totalmente. Y hoy puede saludar de mano al presidente de Estados Unidos. Así ha cambiado el panorama. Esas piezas geopolíticas que cambian de un momento a otro y que ponen un personaje como el enemigo público número 1 y al día siguiente en el diplomático con el que se tienen que establecer las relaciones bilaterales, en este caso entre Siria y Estados Unidos, puede pensarse de bote pronto que es incongruente. Pero esa es la realidad de lo que pasa en el mundo, en un mundo tan cambiante, tan polarizado y tan estructurado en estos temas. Me parece que Washington lo ve como un mal menor, digamos, del caos que tienen en Siria, ¿no? De que vienes desde 1979, pero luego, desde luego, con la guerra de los últimos 14 años, pues un factor de inestabilidad en la región, y que hoy pues tiene un líder que dice:
aunque sabemos todos que es un líder extremista, que es un líder ligado a Al-Qaeda, que luchó con una facción de Al-Qaeda en Irak, cuando la guerra de Estados Unidos en Irak. Así es. Pero que hoy dice, hoy me he reformado y quiero sacar adelante al país. Y me deslindo de esa relación. Sí. Me deslindo. Y la apuesta de Francia, particularmente, porque Francia fue, Emmanuel Macron fue el primer líder internacional en recibir, el primer líder occidental en recibir a Ahmed al-Shara en París hace unas semanas, y también es la visión de los países árabes, que había que levantar las sanciones y reconocer a Ahmed al-Shara para darle la opción, la posibilidad de realmente responder a las demandas internacionales. La visión es que de otra forma está amenazado y no tiene más que radicalizarse. El país que no está de acuerdo con esto es Israel. Israel desde la llegada al poder de al-Shara y la caída de Bashar al-Assad, ha estado bombardeando continuamente Siria y tiene la visión de que hay que debilitar al poder sirio. No coincide en esta con Washington, hay una visión distinta. Y llama la atención porque en esta gira hay varios puntos como que parecieran que hay líneas distintas entre Israel y Estados Unidos, que son los aliados clásicos. Pero no solamente es este tema, sino también es el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos e Irán, de negociaciones para buscar un nuevo acuerdo para evitar que Irán llegue al arma nuclear, cosa con la que Israel no está de acuerdo. Está también las negociaciones con Yemen, en donde Estados Unidos ha negociado con los hutis para que dejen de atacar los navíos que pasan por ahí, por el Mar Rojo, pero parte de la negociación no incluyó, digamos, que se terminen los ataques a Israel por parte de los rebeldes hutis. Y el último, pues la negociación directa entre Washington y Hamás para que se liberara un rehén estadounidense, el único que seguía con vida de los ataques del 7 de octubre, y que se anuncia antes del inicio de esta gira que pues hay un acuerdo entre Hamás y Estados Unidos de manera directa para que se libere este rehén. Todo esto está al margen de lo que piensa Israel. Tema que Benjamin Netanyahu no lo vio con buenos ojos, por supuesto. No lo ven con buenos ojos, desde luego. Ahora, esto no significa que vaya a haber un desencuentro brutal entre Israel y Estados Unidos, de ninguna manera. No, bueno, son prácticamente amigos, Benjamin Netanyahu. Aliados históricos. Sí, y además, el mismo Marco Rubio ha dicho, esta va a ser la administración de Estados Unidos más pro-Israel que haya habido en la historia de Estados Unidos. Totalmente. Entonces, desde la primera administración de Donald Trump fue así, la relación con Israel y con No Netanyahu. es tanto eso, pero sí deja claro que para Trump, antes que un aliado, antes que Israel, primero está Estados Unidos y si me permites, Max, yo te diría su visión personal, porque en esta gira, como bien señalas, hay muchos negocios, hay muchos números, ¿no? Se habla de las grandes inversiones, de los grandes millonarios contratos en términos militares, es una parte, y la otra parte es en inteligencia artificial, ¿no? Se levantan las sanciones los límites a Arabia Saudita para que acceda a los chips de inteligencia artificial de NVIDIA, y ayer mismo se anuncian grandes contratos, ¿no? Con NVIDIA, este líder de los chips de inteligencia artificial. Pero, digamos, también hay una dimensión personal de los negocios de Donald Trump y sus dos hijos, que tienen un campo de golf en Dubái, una torre, un Tower Trump, una torre Trump en Jeddah, y en general en la región. Entonces también esta línea muy tenue entre los intereses personales de Donald Trump y los intereses geopolíticos. Es una línea muy tenue, pero que está empezando a salir a la superficie, porque sabemos que también parte de este interés y que va directamente a los negocios ligados, como bien dices, Brenda, es algo que ha caracterizado la política y la personalidad de Donald Trump. Ahora, tomando en cuenta todas estas facilidades y el poder gigantesco que tiene como presidente de los Estados Unidos, creo que estos aspectos van a dejar además un legado para su familia, como dices, pero también para la próxima administración que entre después de estos 4 años. Es decir, establece un precedente para que él ya después, siendo expresidente, empiece a deambular en estos territorios económicos y siendo socio ahora de Arabia Saudita, de este continente que además es el más prolífico actualmente junto con los chinos. Oye, ¿y el famoso avión? Y el famoso avión que Qatar le ofrece, un Boeing 747, pero en su versión de lujo. Sí, que no lo tiene. Y Trump dice, sería una tontería no recibirlo, es un regalo que me están dando para que usen tanto presidente, pero me lo queda en mi capacidad privada. Totalmente, después de que salga de la Casa Blanca. Entonces ya dijo Trump que lo va a recibir, que no hay ningún problema, y bueno, la crítica viene en Estados Unidos en el sentido de que no vaya a ser que este avión compre la buena voluntad de la Casa Blanca de cara a Qatar. Qatar, como sabemos, históricamente utilizado la política del Rolex, ¿no? La diplomacia del Rolex, de
tratar bien a sus contrapartes diplomáticas en el mundo, invitarlos buenos viajes, buenos regalos, para que haya un buen trato a Qatar. Y entonces ese es el temor de algunos críticos de la administración Trump, que desde luego este avión pues no será gratis, porque la vida nada es gratis. Totalmente. Y me llama la atención, Brenda, que en esta gira Donald Trump se lleva a Elon Musk como su acompañante, lo está presumiendo como un perrito faldero, como un accesorio, y lo está llevando también para establecer. A Elon Musk ya le está costando trabajo porque está desentendiéndose de sus negocios de Tesla, que además viene en picada en las últimas semanas. Pero ¿esto qué tanto promueve una agenda de relación, de empatía, cuando lleva a Elon Musk, tomando en cuenta también el carácter que tiene este genio de las finanzas, este adulto, pero con un carácter de adolescente, con esta explosividad? ¿Cómo ves este tema? Mira, de que lo acompaña? Lo que llama la atención es que no es nada más Elon Musk, son los líderes de Silicon Valley. Ahí está el CEO de Nvidia, ahí está el CEO de Apple, están muchos de los líderes de las empresas de tecnología estadounidenses en un mundo en donde el campo de batalla de los nuevos conflictos internacionales es el mundo tecnológico, y donde China avanza a pasos agigantados. El líder de Nvidia en los días recientes había mencionado que el imponer sanciones a China de acceso con aranceles y demás a los chips estadounidenses era un error, que porque entonces el mundo, en lugar de construirse la inteligencia artificial sobre el ecosistema estadounidense, que es el que tiene hoy, es el líder Nvidia a nivel global sobre chips de inteligencia artificial, se iba a construir en dos sistemas, el chino y el estadounidense, porque Huawei avanza rápidamente. Y entonces creo que ahí está clara la agenda de decir, vamos a representar los intereses de esta industria, que es la industria tecnológica estadounidense, incluido el mismo Musk, que me parece que en esta gira va más con esa cachucha de empresario que con la cachucha de Dodge, para defender esos negocios empresas en Medio Oriente, que es un jugador clave, como ya decías. Sí, y esto es muy interesante porque, claro, lo va acompañando, pero está buscando esta sociedad del gigante tecnológico que representa esta empresa. Ahora, cuando también nos damos cuenta de que estos pendientes que se quedaron a medias con China sobre los aranceles que se impusieron y de regreso, y que generaron actualmente un conflicto económico doméstico en Estados Unidos, después de este acuerdo, de esta reunión que se llevó a cabo en Ginebra, dicen muchos expertos que llegó demasiado tarde, que el impacto económico para los Estados Unidos y también para lo que represente con los aliados comerciales va a ser inminente en el segundo semestre de este año. ¿Tú ves esta perspectiva de esta manera? ¿Es solamente una llamada de atención? ¿Cómo ves este panorama? ¿Sí llega tarde? Yo creo que la idea de que el arancel impuesto por parte de la administración Trump a China, bajarlo de un agregado de 145%, bajarlo a 30%, hace decir, oye, pues es una maravilla. Bueno, 30% sigue siendo muy alto. 145 claro. era impensable. O sea, eso... Pero incluso este viernes, hace unos días, Max, las expectativas de las negociaciones en Ginebra no era que bajaran tanto al 30%, porque Trump ahí había flotado la cantidad del 80%. Entonces, cuando llega el 30%, los mercados reaccionan muy positivamente, pero no es solamente por la disminución de esta tasa, que ya era absurda, sino también por el establecimiento del diálogo entre las dos potencias. Esto que Scott Bessent, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, ha llamado el mecanismo de Ginebra, la posibilidad de que conversen entre ellos. Y se quisiera, digamos, para el mundo sería muy bueno que la agenda entre estos dos países fuera de un diálogo constante, intenso, sobre temas de inteligencia artificial, de infraestructuras estratégicas, de ciberataques, de un mundo de agendas. Pero al menos el hecho de que estén hablando de temas arancelarios y comerciales y llegando a acuerdos es una buena señal. De que haya una pausa de 90 días, hombre, es una buena señal. Esto significa que se acabó el conflicto de ninguna manera. De ninguna manera. Sigue habiendo este 30% y va a tener un efecto. Lo que sucedió estas semanas y este 30%. Y va a tener un efecto en Estados Unidos. Me parece que Trump quiere evitar esto que se ha pensado, que va a haber estantes vacíos en Estados Unidos, una sociedad consumista. Vimos como Trump le dijo a la sociedad estadounidense, oigan, que las niñas no tengan 20 muñecas, que tengan 4, pues no es ningún problema. Pero decirle eso a una sociedad como la estadounidense no es cosa sencilla. De consumismo absoluto, ¿no? Decirle a los chinos por parte de Xi Jinping, abróchense el cinturón y aguanten, es una cosa. Decirle a Estados Unidos, a los estadounidenses, el líder global durante décadas, no consuman tanto, bájenle, vamos a reacomodar las cosas y después vamos a estar bien, no es tan sencillo. Sin embargo, creo que es una buena noticia
que haya habido un acuerdo. No estamos en el escenario ideal, estamos en un escenario peor que en el que estábamos en enero por estos aranceles, y me refiero estamos porque aquí es un perder-perder, contrario a la visión de Donald Trump de ganar-perder, de un juego de suma cero. Aquí realmente ganan unos y pierden otros. Aquí pierden todos. Exactamente, es este juego, y déjame hacer esta referencia, si te parece prudente, del póker, de apostarlo todo a ciegas sin saber qué tiene tu contrincante, y con esa pérdida de lo que te queda, pues puedes además generar una crisis en los demás que están en la mesa. Para los que entienden de póker, juegan póker, es hacerlo a ciegas, pero solamente para establecer esta jerarquía que conocemos de carácter explosivo que tiene Donald Trump, de yo soy el más poderoso y mejor que yo no hay absolutamente nadie. Pero en este tema de los 90 días que sabemos de tiempo para volver a revisar las condiciones, tenemos que ver también lo que pasó con México en las condiciones en las que Estados Unidos puso al gobierno de Claudia Sheinbaum para reducir o eliminar los aranceles, siempre y cuando la estrategia de seguridad tuviera resultados. Dio ciertos resultados, se entregaron 23 criminales a los Estados Unidos en extradición, y cuando se acabó el tiempo límite, dijeron, pues no importa, no fueron suficientes y vamos a seguir con los aranceles. Va a suceder lo mismo con estos 90 días, es decir, estamos esperando que pasen estos 3 meses para que las condiciones en los aranceles se mantengan, y ahora sí podamos establecer, sin especular, que la crisis va a ser global? A ver, el tema de fentanilo es un tema central a la relación China-Estados Unidos, y sabemos que fueron responsables del tema de seguridad del gobierno chino a esta reunión en Suiza. Entonces, parece ser que se trató en alguna medida el tema de fentanilo, pero no fue parte de lo que se publicó en el comunicado conjunto. No hay un acuerdo en esta agenda, y no parece haber sido la parte central de la discusión, como si es en el caso con México. Parece que aquí sí el tema central fue la parte comercial, ¿no? Y vemos que los acuerdos han sido informados por Bessent, el secretario del Tesoro. Entonces, creo que hay una diferencia importante, porque para Donald Trump, China representa, sí, una amenaza de seguridad, como es el caso también de México, pero también una amenaza comercial real. Entonces, la combinación de las dos agendas le dan una posición muy particular a China, que ha quedado muy claro, Max, que el verdadero adversario es China. Aunque México muchas veces parece el protagonista de esta historia, el verdadero adversario es China. Y ahí México creo que está apostando adecuadamente, me parece, a presentarse como el aliado de Estados Unidos en su rivalidad con China. Entonces, no significa cerrar la puerta a China, significa tener, si me permites el término, transparencia geopolítica con nuestro mayor socio comercial para decir cuáles son esas líneas rojas que no podemos cruzar con China para que nuestra relación se mantenga sana, vigorosa. Totalmente. Y qué bueno que dices eso, Brenda, porque hace un par de días vi una caricatura política en donde estaba Donald Trump con unos guantes de box contra Claudia Sheinbaum, ya cansados porque ha sido un estira y afloje estas conversaciones sobre los temas de seguridad, sobre los temas comerciales, los aranceles en muchos productos. Ahora ya quieren establecer 5% de aranceles a las remesas, salidas completamente de proporción. Y arriba, como un gigante, a Xi Jinping, frío, calentito, o sea, sabes, como sin estar desgastándose cuando es el verdadero enemigo, en el que ni México ni Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, se están fijando, y que además esta relación se está desgastando. Cuando llegue justamente esta parte de China, creo que el desgaste se va a notar y se va a percibir para los nuevos acuerdos de relaciones. Y cuando hablamos también, pues, de todos los panoramas, de todos los objetivos que tiene Donald Trump en esta gira, por si fuera poco, tiene que atender además o ser mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania, conflicto que además no da tregua. Nuevamente, Vladimir Putin ha establecido sus condiciones, es así o así. Zelensky no está muy convencido, y Donald Trump en un tuit prácticamente lo forza, le dice o vas inmediatamente o este baño de sangre va a seguir, la característica que tiene para escribir tweets, diciéndole que se presente porque no hay otro medio. Pero Zelensky se niega, si no va Vladimir Putin, van los representantes, como se tiene tentativamente pensado. ¿Cómo ves también este gigantesco problema en el que Donald Trump también se metió, y que por supuesto a Estados Unidos le interesa, sobre todo por el aspecto bélico? Me gustaría recapitular lo que ha sucedido en esta agenda de Ucrania y Rusia en los últimos días, porque ha sido de una intensidad brutal, ¿no? Entonces, lo que vimos es que en el marco del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en donde hubo un gran desfile militar en Moscú, en donde no solamente estuvo presente Xi Jinping al lado de Putin como el invitado de honor, sino hubo líderes latinoamericanos como el mismo Nicolás Maduro, como Lula da Silva, estuvo ahí presente, un líder europeo, Robert Fico, en fin. Y en el marco de eso, unos días antes, Putin había dicho, ¿por qué no hacemos una tregua de 3 días? ¿No? Como para
conmemorar esta fecha de la capitulación de la Alemania nazi. Y Ucrania dijo, oye, está bien, pero ¿por qué de 3 días? Hagámosla de 30, te tomo la palabra, pero hagámosla de 30. Claro. Y ahí a Putin ya no le gustó y no se llegó a un acuerdo. Se llegó al aniversario de la guerra en medio de un tremendo olor a pólvora en ambos lados. Y entonces viene la contrapropuesta de Zelensky decir, mira, hagamos estos 30 días de tregua y me apoyan la Unión Europea y Estados Unidos. Y van 4 líderes europeos a Kiev el sábado de este fin de semana a acompañar a Zelensky a decir, si no hay esta tregua de 30 días, sin mayor condiciones, va a haber sanciones adicionales. Así es. Y Trump dice, en efecto, así será. Y Putin quiere alargar la guerra porque considera que si da esa tregua, Ucrania la va a utilizar para rearmarse y que Rusia lleva una ventaja en el terreno. Por supuesto. Entonces dice, yo no me voy ahorita a darles una tregua de 30 días, olvido, no me conviene. Entonces, pero para no quedar como el que no quiere la paz y quedar bien de cara a Donald Trump, que ha sido bastante benévolo en la visión de la guerra en Ucrania, muy alineado con Putin, prácticamente yo diría que Putin se ha convertido en el ventríloco de Trump en el tema de esta guerra. Pero entonces Trump le dice, Putin quiere quedar bien con Trump y dice, híjole, no estoy de acuerdo en la tregua de 30 días, pero negociemos. Empecemos negociaciones directas, cosa que no ha sucedido desde el inicio de la guerra. Entonces, una sobrecarga de pacifismo que uno no había visto en muchos meses. Nos dice, vamos a la mesa el 15 de mayo a negociar en Estambul sobre este tema. Entonces Zelensky le dice, sí, pero vamos tú y yo, que no vayan nuestras delegaciones. Y Putin dice, no, yo no voy a ir. Entonces, como que pareciera que están blofeando, volviendo al tema del póker, pareciera que están blofeando, como que quieren hacerle ver los dos a la Casa Blanca que ellos son los que quieren la paz, pero en el fondo ni Putin quiere llegar a la paz porque considera que tiene ventajas en el terreno que puede avanzar, ni Zelensky quiere negociar en este momento que es desfavorable a Ucrania. Totalmente, y además, sí, en la perspectiva, digamos que lo que nos muestran en la información fácil que leemos en los diarios, no vemos esta parte que me parece indispensable que has analizado, Brenda, sobre la estrategia que está tomando Vladimir Putin sobre estos 30 días, porque a él le conviene mantener estos 30 días de tregua para mantener la guerra y para que además Ucrania se arme. Es decir, yo me quiero seguir echando un tirito con mi contrincante, pero él ya está un poco debilitado, no que se arme porque me quiero seguir peleando con él y lo quiero seguir retando e invadiendo, bombardeando. Es decir, le está dando estos 30 días de tregua, se puede decir, para que Ucrania se arme y siga este conflicto. No le conviene al Kremlin que haya 30 días de tregua. No le conviene y no lo quiere porque piensa que va su adversario a fortalecerse. Y entonces dice, no, yo ahorita lo tengo en la lona y voy a seguir avanzando en el terreno militar, porque al final un acuerdo de paz es el reflejo de la negociación entre las partes. ¿Pero no le conviene un poco a Rusia que se fortalezca ligeramente para seguir con el conflicto? No le conviene y no lo quiere Putin, por eso se opone a la tregua de 30 días. Él lo que dice es, sigamos la guerra, pero negociemos. Lo que quiere es ganar un poco de tiempo para prolongar esta guerra y seguir avanzando, como ha estado avanzando en las semanas y meses recientes. Entonces, lo que yo no veo son condiciones dadas en este momento para una paz. Veo a mucha gente que dice, hombre, hay muy buenas noticias, vamos por un muy buen camino, quizá ya llegue la paz. No veo que estemos cerca de la paz, no veo las condiciones dadas. Quizá haya acuerdos preliminares, algún pequeño acuerdo de un cese al fuego, como lo hemos visto en infraestructura energética, ¿no? Pero de eso a que haya una paz a la vuelta de la esquina se ve difícil. Y un Donald Trump que había prometido que eso sucedería en 24 horas, pues empieza a desesperar, ¿no? Totalmente. Porque no tiene además muchos éxitos en materia internacional. Bueno, pues ahí son limitados. El tema de que hayan liberado este rehén estadounidense jamás, creo que es uno que se puede apuntar en su lista, pero en realidad pues el caos en Medio Oriente sigue, la guerra en Ucrania sigue, tiene aliados y adversarios en su contra buscando opciones a la inversión estadounidense. Esta semana estuvieron diversos líderes latinoamericanos en China visitando a Xi Jinping, pues donde Xi Jinping se quiere presentar como el anti-Trump, como el hombre de confianza, que no está volátil ni con exabruptos, ¿no? Entonces creo que pues todo esto le juega en contra a Donald Trump y necesita presentar triunfos. Totalmente. Y no me quiero despedir de esta conversación tan ágil, tan consciente que hemos hecho sobre esto, Brenda, tan clara que has dado la explicación, sin voltear a ver también otro punto
pues también que genera cierta preocupación, porque si no fuera suficiente lo que pasa con Ucrania, Rusia, con China y Estados Unidos, la visita con Siria, lo que pasa también este nuevo capítulo entre Pakistán y la India. Un nuevo capítulo que además sabemos, y corrígeme si me equivoco, en el 88 estuvo cerca de llegar a un conflicto nuclear, 2 países con armamento nuclear, y que en este nuevo capítulo vuelve a poner en alerta máxima a todo el planeta y los involucrados. ¿Cómo ves? O sea, esto ¿es una llamada de atención o van a seguir las hostilidades en los próximos días? Porque hay una tregua también, estas treguas que se generan, pero después se rompen las treguas mucho tiempo antes de lo establecido y se vuelve a generar este conflicto. ¿Cómo ves este panorama también entre los 2 países, Brenda? Una tregua que es frágil, ¿no? Como dices, que en cualquier momento se rompe y regresamos al caos. Este es un conflicto histórico desde 1947, cuando se independizan tanto Pakistán como la India del Reino Unido. El Reino Unido pues se va sin arreglar ahí algunos temas territoriales, y la región de Cachemira, que está en la frontera entre ambos países, se vuelve una de las zonas más disputadas del planeta, en donde India considera que es suya y Pakistán considera que es suya. Porque tiene más habitantes musulmanes, según Pakistán, y que ese es el motivo para reclamar ese lugar, ¿no? Y por lo pronto, pues un país administra una parte y otro país administra otra parte, Cachemira, pero es una zona ahí nebulosa donde siempre ha habido conflictos. A finales del siglo pasado hubo muchísimos más serios de los que hemos visto en estas semanas, pero en los últimos 50 años no habíamos visto la tensión que estamos viendo en estos días, ¿no? En estas 3 semanas. Sí. Viene un ataque a una región montañosa en la parte controlada por India. Por el tema del agua. Cachemira. Y mueren 20 y tantos turistas, ¿no? Civiles, y India dice, fue Pakistán, y voy a contestar. Y empiezan los ataques con drones, con aviones, con misiles, ¿no? Y 2 potencias nucleares, 2 países que tienen el arma nuclear en este nivel de tensión y en un mundo geopolítico complicadísimo en este momento. Entonces, desde luego, pues, los digamos, reflectores del mundo voltean a la región, y este fin de semana, sorpresivamente, Donald Trump anuncia, hablando de los pocos que sí se puede anotar, pues que había logrado, hablando con las 2 partes, pues que se llegara a una tregua que, como decimos, pues es temporal o puede ser frágil. Se ha hablado, se ha especulado sobre la posibilidad de que India rompa con el Tratado de las Aguas del Indus, que era lo que decías, que van río abajo hacia Pakistán, y que pudiera India cortarlo. Y que es un canal natural, o sea, además... Es un canal natural, ambos países, ambos lados de la Riviera dependen brutalmente de él, sería una cosa desastrosa. No es tan fácil físicamente cortar el flujo, porque India no tiene en este momento la forma de hacerlo de un día para otro, pero la simple posibilidad de hablar de romper con el acuerdo... La amenaza, de poner la amenaza, ¿no? Ha tensionado aún más las cosas entre ambos países. Pues estamos a media semana, Brenda. Hay muchos temas, sobre todo en estos que hemos tocado, que analizar. Y me parece prudente que lo hagamos pues con el ritmo que pues se van a presentar cada uno de estos casos y cómo se van a ir desarrollando, resolviendo, si es que algunos tienen resolución, y pues acordando de aquí al viernes, fin de semana, y lo que quede. Entonces, pues me parecen temas que hoy mismo son más importantes que otra cosa, y también de alguna manera directa e indirectamente que nos incumben a nuestro país. Brenda, Estefan, un placer siempre escucharte, tomar en cuenta el análisis tan profundo, tan fino que haces sobre estos aspectos. Y bueno, pues vamos a esperar estos días a ver cómo se van dando las cosas. Gracias, querido Max, por la invitación. En efecto, a veces pensamos que la geopolítica y las relaciones internacionales es algo que no nos atañía, que no nos importaba. Hoy vemos como país, con Trump, que muchas cosas se explican por el tema geopolítico que nos afecta directamente a México y a los mexicanos. Hay que estar enterados de lo que está sucediendo. O sea, es como el tema del gusano barrenador pues está en Panamá, se presenta en Panamá, nosotros que nos importa y vámonos. Sí. En el pensar momento que no nos afecta lo que está más allá de nuestras fronteras. Ahí está el COVID-19, ahí están los aranceles. Los mayores retos de los últimos 2 gobiernos han sido retos que vienen desde el exterior en muchos momentos. Entonces, pues yo creo que hay que, como mexicanos, pues estar tratando de entender este mundo que está cambiando tan rápidamente, ¿no? Estamos ante la mayor crisis geopolítica que ha vivido el mundo desde el fin de la Guerra Fría en las últimas décadas. Es importante seguir qué pasa. Indispensable entender la geopolítica, porque tiene siempre una relevancia y un impacto en nuestro país y en todos los países. Ahí es donde tenemos que encontrar los puntos finos. Brenda, pues me da mucho gusto. Espero que lo sigamos analizando estos días. Y bueno, pues vamos, como te digo, a esperar qué es lo que pasa en esta semana. Muchas gracias, Brenda. Gracias, Max, por la invitación. Muchas gracias.